Entonces luego ya quiero que hablemos, a ver si conocéis algún juego con mucha dificultad, con menos dificultad, con dificultad progresiva. eh, eh, Cuando vais a hacer un videojuego, pues tenéis que saber, aparte de todo lo que lo que estamos viendo, de la historia, de ser imaginativos, ser creativos, hacer lo que es el guión, lo del diseño, lo de storyboard, aparte de todo eso, luego viene la parte que vamos de la mecánica, la parte de la dinámica, eso lo vamos a ver ahora, la parte de la dificultad, qué tipo de dificultad le vais a poner. ¿eh? Una cosa antes de empezar que quiero comentaros es que cuando hagáis también un videojuego, sobre todo hablo del aspecto físico, el aspecto de la interfaz, el aspecto del diseño, el aspecto de que no pongáis unos colores un poco dañinos porque haga daño un poco a la persona, porque al final lo puede dejar y no puede jugar, ¿vale? O sea, que no sea no sé cómo deciros, unos colores así muy fuertes. Si es algo basado en un color fuerte porque está basado en el tema en sí, perfecto. Pero cuando se hace un videojuego y se hace con unos colores muy que hace daño a los ojos para lo que es el usuario, o así un tipo de interfaz un poco extraña, pues es importante que cuando hagáis una interfaz, por ejemplo, cuando vayamos a trabajar en Unity, que la interfaz sea amigable, que sea muy sencilla y que no sea complicada, porque al final de tanto complicaciones se termina con el videojuego y no hacemos ni el primer nivel, ¿vale? No es un apunte que os digo para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿qué es el diseño de juegos? ¿Qué es el diseño de juegos? ¿Estáis viendo, no toquéis, estáis viendo todo ese proyector? Sin tocar con el botón izquierdo para que no salga lo de Alexander. ¿Lo estáis viendo todos? Vale, 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 María, Alfonso, bien. Sin hacer clic, porque cuando si hacéis clic ya vais al remoto luego de lo de Alexander. Bueno, el diseño de juegos es el proceso de crear una serie de metas que motiven al jugador a superarlas. Eso es importante. Vosotros cuando vais a hacer un videojuego tenéis que motivar al jugador, no al personaje, que bueno, a la persona que va a jugar. Tenéis que motivarla. Si no se motiva, mal vamos. ¿eh? Y definir una serie de reglas que le permiten desenvolverse por medio de una toma de decisiones importantes para conseguir los objetivos. Eso es lo que son las tripas del videojuego. O sea, le hemos hablado de lo que he dicho, la historia, vale, el diseño muy bonito, el storyboard hacerlo gráficamente, pero la historia del videojuego, o sea, las tripas del videojuego, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un videojuego, ¿vale? Que motive a la persona, ¿vale? Que motive a la persona, pero también definir una serie de reglas, como hemos dicho, que para tomar decisiones, si hay que conseguir un objetivo eh, en un juego, que es el objetivo final, de conseguir, por ejemplo, una piedra en no sé, en un juego, conseguir una piedra final, que es una piedra de un color que es la más grande de todas, pues ese tipo de objetivo tiene unas reglas y tenéis que pasar por una serie de decisiones para conseguir esa piedra. Es un ejemplo que os pongo. ¿Vale? Entonces todo eso lo tenéis que tener bien, bien claro. ¿Qué tipo de decisiones vais a tomar en el juego? ¿Qué va a tomar el personaje? Pero vosotros lo vais a escribir. Pues el personaje tiene que dirigirse a una abadía y buscar allí una llave y un libro para poder abrir no sé qué. O sea, todo ese proceso, eso lo tenéis que tener claro. ¿eh? Y motivar al jugador, a la persona que va a jugar. Ese es el diseño de juego. ¿Vale? El diseño de juegos también trata sobre crear conflictos para que los jugadores puedan tomar decisiones, acordar un tipo de decisiones que afecte al resultado del juego. ¿Vale? Ese tipo de decisiones que diga, pues mira, voy a tomar esta decisión y a lo mejor pues he perdido o tomo otra.
son condicionales, ¿vale? Por ejemplo, un juego como el Metal Gear Solid 2, que el jugador se ve forzado a tomar decenas de decisiones cada minuto. Es un juego que estás tomando todo el tiempo decisiones. Durante el transcurso del juego todo el tiempo estás tomando decisiones. ¿eh? Me queda un dardo tranquilizante y tengo dos soldados delante. Intento buscar un camino alternativo y me guardo el dardo. Son decisiones que hay que tomar. Entonces el jugador o hace eso, o se guarda o dispara a uno de ellos, lo registra mientras duerme para ver si tiene más munición y puede encargarme de otro. O sea, son todo decisiones. Ese juego, el juego que yo digo, el de Metal Gear Solid 2, ese tiene muchísimas decisiones que tiene que tomar. Muchísimas decisiones que tiene que tomar el jugador. Entonces, no se aburre. Descuida que no se aburre el jugador. O sea, ni la persona no se va a aburrir porque va a estar todo el rato moviendo la cabeza con esa toma de decisiones. ¿Vale? O sea, son preguntas que hacen. Paso de ir en sigilo y me lío a tiros con la metralleta en plan Rambo. O sea, todas esas decisiones se toman en ese juego. Por eso es un juego bastante interesante, bastante bueno, porque tiene una toma de decisiones constantemente y eso hay que hacerlo. Eso el diseñador, la persona que lo hace vosotros, los que trabajáis en el juego, tiene que quedar claro esta toma de decisiones, ¿vale? Un buen diseño de juegos está centrado en el jugador, ya que significa que por encima de cualquier cosa, los deseos de este son considerados durante todo el proceso. ¿Vale? Decirle que debe viajar desde el punto A al punto B es una cosa, pero si no hay razón o deseo de hacerlo, pues entonces la tarea acaba siendo una tortura. Todo esto se basa en lo que son condicionales. Todos son condiciones. Si yo le doy a A y cojo esta opción, entonces hago esta. Si no, cojo esta opción. O sea, todo eso son el diseño de juegos que cuando vayáis a hacer un videojuego de lo que sea, del género que sea, tenéis que tenerlo en cuenta. Tenéis que tenerlo en cuenta todo eso. Eso plasmado en papel, en el juego, en el diseño de juego, como hablamos el martes, ese documento, donde ahí viene todo lo que es, eso es las tripas del juego. Eso tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y de eso va, va a ser muy importante que tenga mucho éxito, ¿no? Aparte de la creatividad, que tengáis la originalidad y todo, pero si hacéis un buen diseño, no hablo diseño visual, hablo de toma de decisiones, ¿vale? Todo eso va a tener buen éxito el juego. Entonces, según estamos hablando en clase desde que empezamos yo quiero que penséis un poco en la cabeza qué juego vais a hacer como proyecto final, como el compañero, ¿vale? ¿Qué juego, qué tenéis pensado hacer? Tampoco complicado, ¿vale? Con que hagáis un nivel, ¿vale? Luego ya podéis mejorarlo y llevarlo ya a la parte final de lanzarlo al mercado, lo que quiera, ¿vale? Pero en principio, según estamos hablando de todo esto, hablamos de la historia, hablamos de lo que es la narrativa, hablamos del diseño de juegos, ir pensando, que seguro que alguno ya en la cabeza tiene alguna idea de algún juego imaginativo, de un juego diferente a los demás, eso es lo que triunfa. Un juego diferente a los demás, ¿vale? Y entonces eso va a venir muy bien para el proyecto final, ¿vale? Eh, bueno, tipos de diseño. Así como hay tipos de juegos, hay diferentes tipos de juegos, pues también hay diferentes tipos de diseños, ¿vale? Una de las tipo el diseño del mundo. ¿El diseño del mundo qué es? Pues trata como la creación de toda la historia de fondo y el tema principal del juego. Es lo que es el tema de todo ese tipo de diseño, el tema del juego, o sea, de lo que trata realmente, ¿vale? Esto lo suele hacer el diseñador jefe, o sea, el jefe de los diseñadores, ¿vale? En un equipo es el que lo suele hacer, que es el diseño del mundo, del entorno, de qué va a ser.
si estamos hablando de una época del siglo XV o una época de lo que es de la época, no sé, de Al Capone, o de una época más actual, pues todo eso es diseño del mundo. Luego tenemos lo que es el diseño de sistemas. El diseño de sistemas lo que trata, ese diseño de sistema, es la creación de las reglas y patrones matemáticos en el juego, que permite pues controlar lo que es la dificultad. Lo que hemos dicho antes, eso entra dentro del diseño de sistema. ¿Qué dificultad, qué tipo de dificultad va a tener un juego? ¿Qué tipo? Lógicamente tiene que tener dificultad. Si es muy fácil, pues no. Pues entonces, ¿cómo se controla la dificultad de un juego? ¿Cómo se hace? O que sea muy facilito, o que enseguida en 10 minutos lo ha hecho. Venga, ya acabé. Qué bien. Vaya. No, no, hay que pensar un poco, también darle vuelta que el personaje, que la persona que va a jugar, pues se coma el coco un poco. Entonces, la dificultad también por y define el sistema, los puntos de recompensa, si hay que recompensas, ¿sabes? Cuando estáis jugando a un juego y conseguís una serie de puntos, os dan pues más vida o más recompensa, etcétera. Ese es el diseño de sistema. Esa tarea es la única en común para todo tipo de juegos. Siempre, en todos los juegos siempre está el diseño de sistema, que es la que trata de crear las reglas de que se va a utilizar y los patrones. Todo lo que es la dificultad, lo que hemos dicho. Todo eso se junta y eso es el diseño de sistema. Luego tenemos el diseño de contenido, que se trata de crear, lógicamente, los personajes. ¿Qué personaje va a haber? ¿Eh? Ítem, puzzles, misiones, un poco todo eso. ¿Vale? A lo mejor vais a hacer un juego de puzzles, un juego de misiones, a lo mejor en plan, yo que sé, aventura gráfica. Aunque es un tipo de diseño más común en los videojuegos, por ejemplo, los juegos de rol o las cartas de este tipo Magic, que son cartas coleccionables. Bueno, ese es otro tipo de diseño. Luego tenemos el guión del juego, que ese ya conocéis, que trata sobre la redacción del diálogo, textos e historias dentro del mundo del juego. O sea, todo lo que sea la historia, texto y diálogo. Imaginaos que hay un juego de aventura gráfica que tiene diálogo, lógicamente, diálogo entre los personajes, entre tu personaje y la otra persona que te encuentras. Yo he jugado a unos cuantos juegos que tú eras el personaje y hablabas con la otra gente, aunque sea escrito, ya no hablo en voz, escrito, que era como el Monkey Island o alguno de estos que había, la espada, uno de la espada, de ese tipo de juegos, pues tiene que quedar muy claro el guión se va a utilizar en cada escena, ¿vale? Luego tenemos el diseño de niveles, ¿vale? El diseño de niveles que lógicamente trata sobre la construcción de los niveles de juego. ¿Vale? Ya sea puede haber un juego de un nivel o un juego de 5 niveles y tienes que ir pasando todos los niveles consiguiendo el objetivo de cada nivel, ¿vale? Incluyendo los mapas. Si hay mapas hay que redactarlos, hay que diseñar los mapas, la localización de los objetos, dónde están, porque vosotros sois los únicos que sabéis dónde están ubicados los objetos que tenéis que conseguir, que tiene que conseguir el personaje en el mapa. Sois vosotros los desarrolladores los que hacéis todo esto, para que luego el personaje busque dónde está el objeto, yo que sé, un botiquín para sumar vida, una pócima por si te envenena, cosas de esas, ese tipo de objetos, o una llave o todo, o una moneda, eso tiene que estar en localización en un mapa, ¿eh? Y eso lo tenéis que hacer vosotros, lógicamente. Este tipo de diseño también se encarga de definir el recorrido o recorridos que pueden seguir el jugador, ¿vale? Así como el ritmo del juego. Todo eso tenéis que tener muy en cuenta. El ritmo de juego, hola. El ritmo de juego, espera un momento, que se me ha... Como iba diciendo, el ritmo de juego, estáis viendo en la pantalla, a ver, lo voy a cortar, porque se activa, no toquéis. Aquí. Bueno, el ritmo de juego es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Importante que cuando vayáis a hacer un juego que no sea a toda velocidad. Hay juegos y juegos.
Los juegos de plataforma, los juegos de plataforma, ya sabéis, como el Mario Bros, como el Donkey, estos juegos que son de 2D, más de 2D, que tiene una velocidad que vas saltando, eh, vas cogiendo, yo que sé, cualquier tipo de objeto, vas saltando, vas esquivando a los enemigos, eso tiene una velocidad que va a una velocidad tremenda. Vale, pues todo eso también tenéis que controlar un poco todo eso, ¿veis? ¿De acuerdo? Y eso es dentro del diseño de niveles, todo lo que es son los que la gente, hay gente que se dedica exclusivamente al diseño de niveles dentro de la empresa, dentro del equipo, que son los que se dedica a construir todos los niveles paso a paso y a encargarse sobre el recorrido que tiene que seguir el jugador. El jugador tiene que seguir este recorrido para llegar a primer nivel. ¿Y qué es lo que hace falta para conseguir y pasar a segundo nivel? Todo eso lo decidís vosotros. Para conseguir y pasar a segundo nivel necesita conseguir la llave que está en tal sitio. Un ejemplo. Pues para todo eso lo tenéis que hacer vosotros. O la persona que se dedica al diseño de niveles, a lo mejor hay una persona que hace ese trabajo. ¿eh? O si sois dos o tres, lo podéis hacer perfectamente entre los tres. Y luego tenemos el diseño de la interfaz, que trata sobre diseño de dos funciones, como la de los jugadores interactúan con el juego y cómo reciben la información y el feedback del juego. Es decir, diseñar lo que se hace en el motor de juegos como por ejemplo Unity o Unreal, cualquier tipo de motor, o Construct es otro motor que hay pero para juegos en 2D, etcétera. Pues es el diseño que se hace en la interfaz, es ese tipo de diseños. Vale, estos son los tipos de diseños así, si lo veis, lo tenéis claro, diseño del mundo, diseño de sistema, diseño de contenido, guión del juego, diseño de niveles y diseño de interface. Bueno, hasta ahí bien, ¿alguna duda? ¿Dudas? Vale. Bueno, vamos a ver lo que son las mecánicas. No sé si os suena, si lo había oído alguna vez, las mecánicas del juego. ¿Qué son las mecánicas del juego? Todos los juegos, todos los videojuegos tienen una mecánica. ¿eh? Es un modelo más específico que las reglas de juego. O sea, son eso, son como las reglas de juego, pero más específicos. Como hemos dicho, todos los juegos tienen su regla, que vosotros tenéis que definir. Pero a menudo se extiende como sinónimos. O sea, con ella, el jugador tiene conciencia de cómo interactúa con los objetos que existen en el entorno virtual, por lo que eso hace un juego sea interesante o no. ¿eh? Y si es interesante el juego, no va a dejar de jugar. ¿eh? Aunque el aspecto visual sea un poco malo, ¿vale? Que el aspecto visual no llegue, está bien, pero el aspecto visual del juego no sea una maravilla. Si la mecánica es buena, si la mecánica es buena, entonces ese personaje, ese jugador, ese usuario vuestro, de vuestro juego, no va a dejar de jugar así por así, porque ya le habéis enganchado, le habéis enganchado perfectamente. Así era Tekken, dice Alfonso. Sí, de gráfico malo, pero luego de enganchas. No tiene por qué tener un gráfico. Hay gente que, vale, ojalá que gráficos más buenos, buenísimos, qué pedazo gráfico, el Assassin's Creed, yo qué sé, el Call of Duty, unos gráficos impresionantes. La gente mira también mucho eso, pero también hay gente que mira la jugabilidad, la mecánica del juego. ¿De qué sirve tener unos gráficos espectaculares si a lo mejor luego el juego es una mierda, con perdón? Y a lo mejor el juego no te engancha, pero los gráficos te enganchan. ¡Ay, qué bien, qué gráficos! ¡Ay, qué bueno lo que los diseñadores han pasado! Pero a lo mejor no te engancha. Es que es importante que tengáis una buena mecánica y que aunque no tengáis unos buenos gráficos, bueno, pues que para el jugador le parezca interesante. Las mecánicas definen cómo funciona algo. Si tú haces A, entonces pasa B. Si A es cierto, entonces puedes hacer B. O sea, todos son condicionales. Por ejemplo, os voy a poner una serie de ejemplos que pone aquí. Si Mario Bros, si Mario salta sobre un enemigo desprotegido en Super Mario World, lo elimina. ¿eh? Eso es una mecánica.
Si en el juego de la oca caes sobre una casilla de cárcel, pierdes el turno. ¿Sabes? Son situaciones de mecánicas que tenéis que tener en cuenta. Si Ray salta sobre una pared en Ninja Gaiden, entonces se engancha a esta. O sea, son situaciones que son mecánicas lo que hay que hacer. Entonces todo eso tenéis que tenerlo en cuenta cuando hagáis un juego propio vosotros, con un personaje propio, qué es lo que va a hacer el personaje, por dónde va a ir el personaje, qué decisiones va a tomar el personaje. Y eso es importante sobre las mecánicas. O sea, eso es la mecánica realmente así. Por otro lado, actúan sobre los jugadores, pues los avatares y los objetos virtuales, o sea, lo que hay alrededor. No solo estáis solos, no solo, nunca mejor dicho, no estáis nunca solos jugando ahí. En un juego aparecen enemigos, aparecen otros avatares, objetos virtuales con los que puedes interactuar, describir detalladamente cómo cambia el estado del juego según vais haciendo o cogiendo una opción, un objeto, puede cambiar el estado de juego, según cogéis un objeto y puede cambiarlo. Eso es importante. De este modo, para un diseñador de juegos son elementos realmente apasionantes como los de trabajar, ya que crean posibilidades y permite que el juego funcione. O sea, eso es importante, que el juego funcione. Olvidaos, la gráfica vale, es perfecta, lo que he dicho, pero que el juego tenga funcionalidad, que funcione, que vaya bien. Son como, para que hagáis una idea, como ingredientes para cocinar un exquisito manjar. Una comida, pues le echas ingredientes para que esa comida sea rica. Cada mecánica hace pensar qué puedo hacer con esto. Si lo mezclo con esto otro, ¿qué ocurre? Eso es la mecánica. Entonces todo eso tenéis que pensarlo vosotros en la cabeza, que son la mecánica del juego. ¿Qué puedo hacer con este personaje? ¿Eh? Por ejemplo, en los típicos juegos y bueno, y aprenderemos también cuando hagamos con el motor de Unity a cómo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño juego de un personaje con una serie a lo mejor de monedas o de objetos que haya por el terreno. Y cuando nos acerquemos a él, vamos a coger ese objeto y nos va a dar puntos. Vamos a acercarnos a otro, cogemos ese objeto y nos va a dar otro punto. Entonces a lo mejor si nos acercamos a un fuego, imaginaos a un fuego ardiendo ahí, y nos acercamos y nos quemamos, nos está quitando vida. A lo mejor del 100% está bajando al 80%. Y si nos pasa otra cosa, otro fuego tal, nos va bajando. Entonces necesitamos conseguir pues una munición, o sea, no una munición, perdón, un botiquín para poder subir ese porcentaje. Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta, eso son mecánicas de juego, todo, y decidir un poco lo que se va a hacer durante el juego. ¿Vale? Entonces esas cosas tenéis que tenerlas muy claras. Y luego tenemos las dinámicas, acordaros, las mecánicas y las dinámicas. Las dinámicas son el resultado de poner las mecánicas del juego en movimiento. Acordaros, las mecánicas es eso, pero la dinámica es el movimiento. El resultado de poner las mecánicas, lo que hemos visto antes, en movimiento. Por ejemplo, cabe destacar que son parte de la experiencia del juego y por lo tanto de su jugabilidad. Cuanto más jugabilidad tenga el juego, mucho mejor, tanto para vosotros que lo habéis hecho porque os llena más, como para el personaje que diga, joder, qué bueno este juego, qué bueno es. Es que no puedo dejar de engancharme porque encima tiene jugabilidad, es sencillo, es atractivo y está muy bien, como es. Así como hemos visto que existen mecánicas principales que definen el núcleo del juego, que es el núcleo del juego, es la esencia del juego, también encontramos dinámicas principales presentes en este. Por ejemplo, cuando nos referimos al núcleo del juego, podemos imaginarlo como las dinámicas que se generan a partir de las mecánicas principales. Es decir, en este sentido, las dinámicas describen de qué se trata el juego y pueden hacerlo en una sola frase. Por ejemplo, Ratchet Clank trata sobre hacer explotar cosas de manera divertida y creativa. Esa es la dinámica que tiene el juego. Está bien. Por ejemplo, ¿habéis visto cómo se llama este juego? A ver, ahora no me sale, el de las bolas. Ese de las bolas que une varios colores, ¿cómo se llama? El buble que une varios colores y explotan, y se van cayendo las bolas y van de color azul. Eso es un enganche total. Exacto, el Candy Crush, exacto, Ricardo. Ese es, el Candy Crush es un enganche total.
Ese tipo de juegos que va bajando a bolas y cuando se pone de un color unas cuantas explotan, eso es una dinámica de juego ahí. Y fijaros qué cosa, ¿eh? Pues engancha. El Tetris, ¿os acordáis del Tetris todo, no? ¿Os acordáis el Tetris de toda la vida? Que va bajando. El Bubble Shooter también, Alfonso, es verdad. Exactamente otro. Otro tipo de juego, que son juegos bueno, que engancha bastante y no paras de jugar. No paras de jugar. El Tetris en su época, cuando salió, fue una pasada total, porque bajaban los bloques y tenía que unirse, tenía que los bloques están todos, tenía que tapar los huecos para que quedase todo liso y todo hacer línea. Y eso, quieras que no, fijaros qué cosa, qué dinámica tenía, ¿eh? Esa es, es una pasada. Es algo muy sencillo que lo piensa y dice, hola, qué bueno. Luego lo piensa y dice, hola, qué bien el que lo inventó. Y luego salió el Tetris en 3D, que bueno, tuvo éxito, pero es que el más éxito fue el normal, el Tetris normal. Luego yo jugué al Tetris en 3D, que giraba la figura en 3D, lo que son todos los bloques. Y bueno, sí he jugado, pero tampoco me ha hecho una ilusión tremenda, más que el Tetris de toda vida. El juego del Comecocos. El juego del Comecocos, la mecánica y la dinámica de ese juego, ¿cuál era? Coger todas las comidas, las cositas que hay sin que te coma el otro. Y acabar con todos esos puntitos, acabar con todo, fijaros qué cosa, sin que lleguen los enemigos que ya empiezan a perseguirte. Y eso es un vicio, porque juegas a esos juegos, es un vicio, porque dices, voy a ver si lo consigo. Y es que otro juego, por ejemplo, el Splinter Cell, es la experiencia de ser un espía que debe superar misiones de sigilo. ¿Vale? Y luego tenemos el Jurassic Park Operation Genesis, que es el de también que tenéis aquí la foto del Jurassic Park, que lo que simula la experiencia que puedes crear tu propio parque jurásico. Eso, quieras que no, puedes crear tu parque jurásico y te anima mucho a hacer algo como que no puedes hacer mejor en la vida real. Y vas creando tu propio parque, vas poniendo un Diplodocus, todas las especies de la prehistoria lo puedes elegir y crear tu propio parque y todo. La verdad que es bastante interesante. ¿Sabes? Es una forma de enganchar al jugador. Clases de dinámicas principales. Tenemos una serie de clases de dinámicas principales. Eh, Cabe decir que el núcleo de juego puede basarse en una o dos clases dinámicas principales, ¿eh? Para lo que la posibilidad de innovar es muy alta si se sabe encontrar una combinación que funcione bien. Vosotros es decidir qué dinámica va a tener vuestro juego y aquí vamos a ver unas cuantas clases, ¿eh? Por ejemplo, adquisición territorial. Esa es una dinámica que hay, que describe un tipo de juego donde el jugador se mueve por el entorno virtual, o sea, por el escenario, se mueve en busca de un territorio para conquistar o controlar. ¿Bien? Entonces, ese es un tipo de dinámica que existe para conquistar o controlar. Por ejemplo, la mayoría de los FPS, de los se incluye esta dinámica como núcleo de juego, la de primera persona. ¿Vale? First person skill. Es mm, territorio para conquistar, ¿vale? Eso luego ya vamos viendo que es como puede ser conquistar un mundo, conquistar alguna cosa, vas pasando por todo el entorno. Ese es un tipo de dinámica que podéis hacer. Luego hay otro tipo de dinámica que se llama de predicción, que describe un tipo de juego donde se recompensa al jugador por estar en un lugar correcto, en el momento adecuado por hacer lo correcto. O sea, cuando hacéis un juego y la persona consigue o llega a un determinado lugar, bueno, pues lo recompensa con algo. Muchos juegos de fiesta o para niños incluyen estas dinámicas. De modo que las mecánicas individuales están diseñadas para permitir al jugador suponer qué pasará. La predicción suele estar basada en la suerte o la probabilidad. Un ejemplo es el de Mario Party, cuando los personajes están en modo tablero en busca de estrellas. Eso es una predicción. Ese es un tipo de clase dinámica. Es una dinámica que también se utiliza en los juegos. Razonamiento espacial. El razonamiento espacial, la mayoría
de los puzzles incorporan esta dinámica, como por ejemplo el Tetris, el Kula War que tengo aquí abajo a la derecha, también ese tipo de juegos. Un alumno de otro año hizo un juego parecido a ese, ¿sabes? Que estuvo bien, parecido a ese. Un alumno o compañero como vosotros hizo un juego al final, ¿sabes? Con una bueno, que era una bola y no se tenía que salir y tenías que con los mandos y todo, no tenía que salir al agua. Bueno, y la verdad que estuvo interesante y era algo muy sencillo, pero te enganchaba. Bueno, entonces, como iba diciendo, este tipo de razonamiento espacial, este tipo de dinámica requiere habilidades de razonamiento espacial para poder solucionarlos. Entonces, si vosotros vais a hacer un videojuego, podéis utilizar qué dinámica vais a emplear. El de razonamiento espacial está bien porque le dais vueltas un poco a el personaje, la persona que va a jugar, el usuario, pues las habilidades de razonamiento espacial. ¿eh? Ahí le puede ayudar mucho, también pues para muchas cosas. Hay muchos juegos que se utilizan pues para, no sé, para ayudar a la gente, o gente autista, o gente que tiene alguna enfermedad, algunos problemas, ¿sabes? Y hay juegos que sirven para eso. No solo son juegos de matar y juegos de los típicos juegos que conocéis. Ojo, que podéis hacer un juego para niños, un juego para gente que tenga algún problema o algún trastorno, alguna cosa, para ayudarlos a sentirse mejor, para ayudarlo a sentirse mejor y a superar a lo mejor un miedo. Ejemplo, la fobia, el medio de la fobia. No sé si habéis visto ahora últimamente la gente que tiene fobia, que tiene miedo a cualquier cosa, no sé, a las arañas o cosas de estas, pues hay juegos donde conocéis la realidad virtual, ¿verdad? Que por medio de unos cascos se os ponéis, se lo pone esa chica o ese chico, tiene miedo a las arañas o miedo a las alturas y experimenta esa situación, pero de forma virtual. Con los cascos que te pones, las gafas estas, ¿vale? De Oculus. Y bueno, y ves las arañas por ahí, la persona gritando, pero al final se le quita el miedo y se queda inmune. Se le quita el miedo. Vale, eso ese tipo de juegos para la fobia están bastante interesantes, bastante bien, porque ayuda a la persona a que si tiene miedo a las arañas o tiene miedo a lo que son a otro tipo de cosas, yo sé, las alturas, las arañas, cualquier otra cosa, pues con este tipo de juegos de realidad virtual, porque vosotros podéis hacer un juego de realidad virtual, podéis utilizar lo que es un juego en Unity, cuando hagáis un juego en Unity, en el motor, luego ya utilizar o pasarlo a realidad virtual para que se pongan los cascos, la persona, las gafas y lo pueda ver de forma en 3D, pero inmersiva, inmersiva. Ya veremos, ya hablaremos de eso. Pues eso está bastante interesante, ¿vale? Que no solo juegos de matar y juegos de cosas de esas. Otro tipo de dinámica, la supervivencia. El ser humano tiene la necesidad intrínseca de sobrevivir y prosperar. ¿eh? En los juegos no es muy diferente, es igual. Esta dinámica de supervivencia trata de protegerse a uno mismo y sobrevivir durante todo el juego. Eso hay juegos que se dedican a ello, a protegerse para que no que no le maten, que todos los problemas que pasen que los sobrelleve y todo, y sobrevivir sobre todo eso. Sin embargo, no hay que confundir esta dinámica con la condición de perder en el juego. Eso es otra cosa. Si el jugador está más concentrado en matar enemigos, si está más concentrado en matar enemigos o ganar nuevos poderes, entonces la supervivencia es una dinámica secundaria. No podemos estar, voy a matar a este. No, no. La supervivencia, sobrevivir. Por ejemplo, podéis hacer vosotros un juego de sobrevivir en un ambiente, yo que sé, en un bosque donde aparezca una serie bueno, podéis hacer ahí una mecánica de estas, una historia de unas reglas o unas opciones, una serie de cosas donde tiene que solucionar y que el personaje lo pase perfectamente y sobreviva a ello. Pero nada de matar y matar y matar y enemigos y no sé qué. ¿Vale? Por ejemplo, Oddworld, Ave of Shame o Limbo o The Last of Us
esos son juegos de supervivencia. ¿Mm? Eso lo podéis ver, lo podéis mirar por internet si no os conocéis, pero son juegos de supervivencia. Otro tipo de dinámica es la destrucción. Al contrario que la dinámica de supervivencia, la que era sobrevivir y prosperar, en la dinámica de destrucción trata de destruir todo lo que se pueda. Todos los FPS tienen este tipo de núcleo. ¿Vale? Destruir. Destruir. ¿Habéis visto también juegos de coches que han salido últimamente, que están saliendo, que te dan puntos por atropellar a viejas, así a ancianas, atropellar a gente? Fíjate qué tipo de núcleo, qué tipo de núcleo, qué tipo de dinámica tiene ese juego, que atropella a gente y te dan núcleo, o sea, te dan puntos por atropellar a gente. Fíjate hasta dónde llega esa dinámica y la gente está enganchada. Y la gente está enganchada. GTA, exactamente, Jesús. Exacto, Alfonso. Esos son juegos que son un poco surrealistas, pero la gente está enganchada y funciona. Por ejemplo, este juego de la dinámica de destrucción que tenéis ahí. Si vosotros vais a hacer un juego basado en ese núcleo, en esa dinámica de destrucción, de todo lo que sea, todo, a lo mejor tenéis un ambiente, no sé, yo qué sé, un ambiente de un templo egipcio y la misión es destruirlo. Destruirlo totalmente y os dan puntos por destruir esto, destruir lo otro, destruir una ciudad. Y empezáis a destruir una ciudad de arriba abajo y os dan puntos por destruir esto, destruir el colegio otro punto, destruir el hospital otros 5 puntos. Eso es una dinámica de destrucción, ¿vale? Un poco, pues, lo contrario a lo que viene ahora, que es la construcción. La dinámica de construcción, así como el ser humano tiene la necesidad de sobrevivir, como hemos dicho antes, en la supervivencia, también tiene la necesidad de construir o crear cosas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los juegos de RPG, el núcleo es el desarrollo del personaje y va subiendo un nivel progresivamente. Aunque también está presente en los juegos de construcción de ciudades, parques, etcétera. Por ejemplo, yo creo que lo conocéis, el SimCity. Tenéis abajo una foto, el SimCity, que vosotros mismos construir, o el Mass Effect, vosotros mismos construir una ciudad. Vais construyendo una ciudad, vais construyendo un poco todo, ¿vale? Y ese tipo de juegos, pues son muy interesantes, porque te ayuda a construir un poco cosas que el ser humano tiene, lo que ha dicho, tiene la necesidad de construir y de crear cosas. Pero eso por defecto, igual que la sobrevivencia. Pues ese tipo de dinámica es también bastante interesante, el de la construcción. Si el de la destrucción es destruir todo, que también podrías hacer un juego que dices, venga, voy a hacer un juego de destruir todo el mundo que he montado aquí. Pues también podéis hacer lo contrario, de construir un mundo, construir una ciudad. ¿eh? Y luego tenemos otro tipo de dinámica que se llama de colección. Esta dinámica describe la posibilidad de coleccionar cualquier tipo de elemento, por lo que suele ser muy presente, suele estar muy presente en juegos de plataformas, tipo de estos que tienen monedas, que colecciona moneda o colecciona puntos, de plataformas, sobre todo más de plataforma, que va con lo que he dicho yo antes. El juego que yo dije antes, que posiblemente le hagamos en el módulo de Unity, que es aparece ahí una moneda o aparece y vamos recolectando esa moneda y nos dan un punto. Recolectamos otra moneda que está al lado o más adelante en todo el escenario y nos da otro punto. ¿Vale? Pues ese tipo de juegos, aunque se da más en juegos de plataformas, como de Mario Bros, como de todo este tipo de plataformas que hay, que vas cogiendo cosas, bueno, ese tipo de dinámicas son de colección. ¿eh? Son juegos casuales, juntar objetos de cada tipo, o juegos donde el que más objetos tenga gana la partida. El Little Big Planet, le tenéis abajo a la derecha, esa foto, ese es un tipo de juego que hace eso, de colección, ¿vale? O el Sonic el Sonic también, o sea, todo lo que son de Sonic. Pues ese es otro tipo de dinámica. Entonces os digo que hay muchísimas dinámicas, pero vosotros tenéis que elegir de qué va a ser, qué dinámica vais a ponerle, cuál va a ser el núcleo, cuál va a ser la chicha
del juego. ¿Mm? ¿En qué se basa? El núcleo del juego, la dinámica, todo eso. Perseguir o evadir, otro tipo de dinámica. Se trata de capturar una presa o escapar de los depredadores. ¿Eh? ¿Cuál es el más famoso? Bueno, aparte del, hemos visto ahí, un juego muy popular es el Pac-Man, ¿no? El Pac-Man, el Comecocos. El Comecocos es una de las dinámicas de perseguir o evadir, porque estás persiguiendo, te están persiguiendo los depredadores que están detrás y estás a ver si no te pillan, ¿vale? Luego también, como dinámica bastante frecuente, el Grand Theft Auto. Es ese también, el que tenéis abajo a la derecha. Ese también es otro juego de perseguir o evadir, otro juego que tiene esa dinámica. Otra dinámica es la de comercio. Jugar no tiene por qué ser siempre algo competitivo. La cooperación entre dos jugadores puede ser fundamental aun siendo oponentes. También podéis hacer juegos basados en el mundo del comercio, basados en el mundo de las empresas. No tiene por qué lo que he dicho, juegos de carrera, ni juegos de matar, ni de disparar. No, no, hay muchos tipos de juegos que podéis hacer. Muchos tipos de juegos. Ya no hablo de juegos. Yo, por ejemplo, si vosotros al final montáis una empresa o dedicáis a hacer juegos para empresas, juegos para ayudar a una empresa, por ejemplo, ejemplo, un juego de prevención de riesgos laborales. Un juego de prevención de riesgos laborales para ayudar a la persona a qué tiene que hacer para poder, pues, todo lo necesario sobre la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, para pasar una puerta, no puedes pasar una puerta, yo que sé, porque necesitas los guantes y el casco. Hasta que no te los pongas no pasas. Bueno, pues ese tipo de juegos, también a nivel empresarial, eh, pues ese juego, esos son dinámicas bastante interesantes. También no tiene por qué ser lo que he dicho antes, de matar o de carreras o de fútbol. Hay muchísimos ya de esos, ¿vale? En los juegos donde hay cantidad de recursos considerables, pueden ser compartidos. No es raro ver, por ejemplo, con el Pokémon, os suena de Pokémon de toda vida, ¿no? Animal Crossing o Game. Ese tipo de juegos son juegos de tipo comercio, donde la cooperación entre dos jugadores es muy importante. Luego tenemos la dinámica de carreras hasta el final. Carrera hasta el final. Que esta es la que incluye todo tipo de juegos basados en carreras. Hace referencia a aquellos juegos donde el ganador es el que consigue algo primero, ejemplo, el Gran Turismo, Need for Speed, Sonic Rival, o sea, todo lo que son juegos de carreras entran dentro de la dinámica carrera hasta el fin. El típico juego, no sé, el Outrun, ¿os suena el Outrun? El Outrun fue el primer juego que yo jugué de carreras que se movía todo el escenario, pero no se movía el coche. O sea, lo hacían de esa manera, que se movía lo que es el escenario y hacía, hola, ¿cómo se mueve el coche? ¡Oh, qué pasada! ¿Cómo va el coche? ¿Qué velocidad? Le doy a dar a la tecla, ¡bum! Y lo que se movía era lo otro, el escenario. Y pasaba a invierno. Hola, invierno, qué bueno la nieve, qué pasada. ¡Buah! A ver si llego a pasar al siguiente nivel. Bueno, el Outrun, ese es el primer juego de coches que jugué. También el de Fórmula 1, que me gustaban mucho los juegos de Fórmula 1. Uno que había el Fórmula 1 Spirit, visto desde arriba, pero eso eran de carrera de Fórmula 1, lo típico de Fórmula 1. Pero por ejemplo, de carrera hasta el final, sí, en este caso el de Fórmula 1 también, porque eran carrera y tenía que ver quién era el que ganaba, lógicamente. Pues hay muchísimos juegos de carrera, muchísimos. Entonces, exacto, el Outrun en Sega, exactamente, Alfonso, ese. El Outrun en Sega, ese se ha jugado mucho y la verdad que te quedabas con la rubia, exacto, Alfonso. Es verdad, con la rubia ahí, pero es que luego dice, uy, qué velocidad llevo, y luego lo piensas, y los que hicieron el juego, si os dais cuenta, cuando se hace un juego de esos, no, el coche no va así, lo que se mueve es el escenario. Y hace el efecto de que se mueve el coche y dice, oh, qué velocidad coge. Y se movía el escenario que estaba detrás, la carretera en sí. Y cuando pasabas al nivel, ahora veía ya, empezamos el hielo, uy, cómo patina. Pues ese tipo de juegos,
Por ejemplo, si vais a hacer vosotros un juego de coches, ¿vale? Si vais a hacer un juego de coches con una dinámica de carrera hasta el final, no hagáis el típico juego de coches normal y que llega al final y gana, sino que meterle imaginación, meterle creatividad dentro de una carrera de coches. Si vais a hacer una, porque hay muchísimas, no creo ¿por qué el personaje, por qué el usuario va a elegir vuestro juego con millones de juegos que hay incluso en el Google Chrome, perdón, en el Google Play, en la tienda, que hay juegos de coches a patás, un montón? ¿Por qué va a elegir el vuestro? ¿Por qué? Tenéis que hacerle algo diferente al juego de carreras si vais a hacer un juego de coche, algo diferente. No sé, no digo que llevéis de copiloto algo, sino que durante el transcurso cojáis unas opciones que aparezcan por el asfalto, algo diferente a los demás juegos, ¿vale? El Gran Turismo, fijaros, estos juegos el Need for Speed, estos ya llevan tiempo y son una pasada de juego y siguen ahí, ¿eh? Bueno, ¿os queda claro? ¿Dudas sobre las dinámicas? Fijaros los tipos de dinámicas que hay y vosotros tenéis que elegir cuando vayáis a hacer un juego qué dinámica, qué núcleo va a tener ese juego, de qué va a consistir. Es importante, ¿vale? Esas son las dinámicas. ¿Eh? Y de qué va a tratar todo, de qué va a tratar ese juego, qué va a tener. Y eso tenéis que tener muy claro. No, bueno, voy a empezar y según empiezo sobre la marcha voy viendo a ver qué dinámica voy a hacerle. Ah, mira, la de construcción, no, voy a hacer una no sé, de que me persigan. Bueno, eso ya hay que tenerlo muy claro antes. Las metas, por encima de todos los elementos en un juego, ¿vale? Están las metas, lógicamente, las cuales también son conocidas como misiones o aventura o quest. Hay que alcanzar una meta. En un juego hay que alcanzar algo. Todos los juegos tienen una meta. Todos. Todos los juegos. El jugador normalmente recibe una recompensa para que lo motive a seguir jugando. Por ejemplo, eso está muy bien porque si tú estás jugando y pasas a un nivel o algo y recibes una recompensa o algo, pues esa persona de decir, joder, me encanta, voy a seguir con ello. ¿Vale? Y ese tipo de metas es las que se está utilizando para motivar a la persona. ¿Eh? Por ejemplo, nuevo equipo para el personaje o un arma nueva que permite eliminar a los enemigos más fácil. Cuando llegas a una meta, la meta no significa llegar al final. Ojo, la meta significa llegar a ese objetivo. Y cuando llegas a ese objetivo dices, ¡hola! Vaya, ahora mismo que tengo aquí un arma nueva de doble... Bueno, ¿cómo dispara esto? Así me cargo a los personajes que vienen ahora a continuación. Mucho más fácil, porque llegaba a esa meta. Y cuando llegaba a esa meta, es igual que el juego de las naves. El típico juego de las naves que hemos jugado todos, que tiene un solo disparo y cuando llegas a una meta o matas a unos cuantos o coges una opción, o sea, un objetivo, coges algo, unas opciones que aparecían por ahí, pues te aparecían dos disparos. ¡Hola! Madre mía, con dos disparos esta nave. Ahora ya los que vienen los mato antes y me los cargo antes. Eso son metas. ¿Eh? Las metas de un juego están definidas por las reglas. Y son arbitrarias, porque el diseñador del juego puede definirlas de modo que quiera, lo que quiera. Ya sabéis que la persona que hace un juego puede diseñar la meta como quiera. ¿Eh? Y no son triviales, porque siempre debe incluir algún tipo de desafío motivador. Es importante la motivación del jugador. Es importante la motivación para llegar a esas metas. Es importante que cuando hagáis un juego, ahí pongáis unas metas en cada nivel o en cada escena, una meta, de conseguir una meta, pues que sea, que motive al jugador a seguir jugando. Si no tenéis meta o no o es una meta muy mala así, pues a lo mejor el jugador se aburre y dice, mira, lo dejo porque me aburro, este juego me aburre y ya no juega más, ya no juega más y eso luego se coge la voz de otra gente y no descargan vuestro juego. Las metas de un juego están definidas por las reglas y son arbitrarias, como hemos dicho, ¿vale? A menudo las reglas de un juego pueden definir una meta como condición de victoria. Esto es una situación inédita donde el jugador se declara ganador.
En caso de quedar empate, el diseñador siempre puede diseñar alguna forma, alguna mecánica, como hemos visto antes, que permita el desempate. Un juego podría ser cuando en Bash Especial, que es un juego que hay, el jugador gana un minijuego contra otro jugador, que puede ser otro jugador o puede ser la máquina. Si quedan empate, ambos deben presionar todos los botones del mando repetidamente y rápidamente del modo el que haya realizado más pulsaciones gana. Es un tipo de desafío y un tipo de desempate que bueno, que sí lo hay. No sé si habéis, bueno, ahora me ha venido a la mente el juego de... Joder, qué tiempos, los juegos de las Olimpiadas. Que tenías que darle a la tecla, ¿acordáis? Los juegos de la Olimpiada para saltar el salto de pértiga y dándole a la tecla deprisa, deprisa, y rompías casi el teclado. Ese tipo de juegos, el track and field se llamaba, de lo que son las Olimpiadas, 100 metros lisos, donde tenías que utilizar y mamporrear el teclado, algunas teclas, fijaros, ahora me ha venido eso a la cabeza. Era una pasada, ¿eh? Qué tiempos ahí. Por otro lado, la regla que determina cuándo el juego se ha acabado se conoce como condición de finalización, el game over. El game over. ¿eh? Si tenéis 3 vidas y no habéis conseguido en solucionar, llegar a lo que es la meta, esas 3 vidas se han perdido, game over y otra vez a empezar, o a donde está grabado. A diferencia de la condición de victoria, esta última no tiene por qué finalizar el juego. Siguiendo el mismo ejemplo de Big Bash especial, la condición de finalización puede ser cuando los jugadores hayan jugado 5 minijuegos, el juego se acaba. O sea, esa es otra forma, no tiene por qué llegar a la meta, sino que cuando los otros juegos o cuando se haya alcanzado un objetivo diferente, o cuando se haya alcanzado un objetivo, ya se acaba el juego. Ya se acabó el juego, no porque, y a lo mejor no ha llegado a la meta, pero porque se ha alcanzado otro objetivo, los demás han alcanzado otro objetivo, ¿vale? Esos son lo que son las metas, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, el tema del juego. ¿Qué es el tema del juego? El tema del juego explica de qué trata el juego, lógicamente, sin hacer referencia a la jugabilidad. No hay que comentar cómo se juega, no, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Por lo que no debe confundirse con el núcleo del juego, ¿vale? El núcleo del juego, como hemos dicho, es las tripas del juego, es la base, lo que es la dinámica del juego y todo, pero estamos hablando del tema. Puede referirse, por ejemplo, a la historia o a la narrativa, lo que hicisteis antes, lo que vimos antes, la historia o la narrativa. Eso puede ser el tema del juego. La cuestión es que las mecánicas que se diseñen a partir de ese tema sean mucho más naturales. Un ejemplo, el de Super Mario Bros. ¿Cuál es el tema del juego de Super Mario Bros? Bueno, pues es un juego sobre un fontanero que va a buscar una princesa en el reino champiñón. Con este planteamiento, el juego puede ser alocado y mostrar mecánicas tan disparadas como saltar encima de los champiñones para derrotarlos o saltar encima de tortugas para robarles el caparazón y usarlo como arma. Eso es un tema del juego, ¿eh? Del de Super Mario Bros. ¿Vale? Y con ese tema, pues ahí ya sabemos de qué va y es ese, cuando hagáis un juego, que tengáis un tema de juego. El Logipop Chainsaw es un juego sobre una animadora sexy con una sierra mecánica que quiere salvar a un sustituto de una infección de zombies. Con este planteamiento se entiende que la dinámica del tipo de destrucción es muy coherente. La dinámica que vimos antes de destrucción es este tipo de dinámica. Por lo tanto, se puede incluir mecánicas basadas en combos que permita eliminar a los zombies con la sierra mecánica de forma divertida. No de forma masacre que salga la sangre. ¿Vale? ¿De acuerdo? El Silent Hill 2 que os suena también por ahí. Es un juego sobre un hombre, ¿no? Que recibe una carta de su mujer que lleva años fallecida y dice que lo espera en un pueblo con un pasado oscuro. Fijaros, qué trama, fijaros qué tema más bueno. Con este planteamiento, una dinámica de tipo supervivencia, la que vimos antes, la dinámica de tipo supervivencia es un lugar aterrador también resulta coherente. Este tipo de supervivencia, ¿sabe? Este juego
tiene ese tipo de dinámica, de supervivencia. Por lo que puede incluir mecánicas como el uso de una linterna para poder moverse por el escenario o usar armas con muy poca munición para derrotar a los monstruos. Esos son tipos de mecánicas que tiene ese juego. A menudo un diseñador de juegos empieza proponiendo un tema que puede interesar al público objetivo, eso está claro, y en consecuencia adaptar sus mecánicas. La mecánica la puede, a lo mejor se puede adaptar. Lo normal es que las mecánicas del juego ya estén todas establecidas, pero a lo largo del juego, a lo largo de cuando se está trabajando, se está diseñando, se puede modificar la mecánica en base a lo que se esté tratando. A partir de aquí se pueden ir desarrollando los conflictos del juego y basando en las mecánicas planteadas, los desafíos del jugador, ¿vale? De acuerdo. Y por último, la interfaz del usuario, que es el medio que permite establecer una comunicación entre el jugador y el juego, o sea, lo que es el motor de videojuego, el Unity, por ejemplo, es un concepto que cada vez está adquiriendo más popularidad entre los diseñadores de software, aplicaciones o web, ya que parte de la experiencia del usuario depende de la eficacia de dicha interfaz. O sea, cuando hacéis una interfaz de usuario, que hemos dicho lo que es el juego, lo que es el motor, con un buen diseño, una buena iluminación y todo eso, es importante que esté bien. Es importante que esté bien esa interfaz, que sea muy amigable, que no sea muy difícil, porque si no el usuario se pira, se va, pero sea muy amigable, muy fácil la interfaz del usuario, ¿vale? Y el objetivo es hacer la vida mucho más fácil, y cumplir la máximo de no hacerle pensar, ayudando a que sus acciones sean lo más eficiente posible. Si hacéis una interfaz un poco compleja, pues a lo mejor, aparte de que no lo pueda entender o vale, puede haber una instrucción, es una cosa de esas, pero a lo mejor vuestro juego pierde ahí. No obstante, en los juegos la interfaz tiene un rol más complejo, ya que las acciones del jugador no tienen por qué ser eficientes. De hecho, está entorpeciendo los desafíos del juego. Muchas veces es lo que pasa, que a lo mejor tiene una interfaz bastante impresionante, que realmente lo que es el juego pues no le presta mucha atención. ¿Vale? La interfaz del usuario de un juego se supone que tiene que facilitar ciertas acciones, pero también debe ayudar a que el jugador se divierta, que se divierta. Al final se trata de un concepto tan complejo y amplio que vale la pena dedicarle, bueno, esto es un capítulo entero de lo que es una interfaz, una clase entera de lo que es la interfaz de usuario, pero bueno, cuando vayamos a trabajar con Unity, ahí veremos lo que es la interfaz del usuario y cómo poner cosas ahí, cómo ir maquetando un poco la escena, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ya lo dejamos aquí. Ahora ya entra. Eh, el martes que viene vamos a ver lo que llamamos dificultad en un videojuego. ¿Vale? ¿A qué llamamos dificultad en un videojuego? Porque es importante que cuando hagáis un videojuego, lógicamente tengáis, eh, pues tiene que haber dificultad en vuestro videojuego, pero no dificultad desde el minuto uno. Puede ser una dificultad progresiva, ¿eh? Basado en una facilidad empezando, uy, qué fácil este el primer nivel, uy, qué facilito, y que luego la dificultad se vaya haciendo más difícil el juego a medida que vais pasando los niveles. Eso tenéis también que tenerlo en cuenta. Cuando hagáis un juego, no hagáis siempre todo lineal, que sea muy fácil todos los niveles. Entonces lo acaba una persona en una hora. Y ya ha ganado muy bien, qué bien. Y te quedas como diciendo, pues vaya, no he tenido ninguna dificultad y tampoco he pensado mucho. No he pensado mucho en superar esto, no he pensado mucho en superar lo otro. Ninguna dificultad. Y he pasado 10 niveles. Eso no está bien. ¿Vale? ¿Me entendéis todos? ¿Me entendéis? Que cuando hagáis un juego, lo hagáis de tipo de progresivamente, por ejemplo, dependiendo del juego que sea, dependiendo del juego que sea, que tenga la dificultad a medida que va pasando el juego. No podéis poner tampoco una dificultad desde el principio, porque a lo mejor al jugador le resulta difícil y complejo. Y entonces se desmotiva y dice, joder, qué difícil es esto. Y acabo de empezar, estoy en nivel 1, qué difícil. Bueno, ya jugaré mañana. Ya jugaré, ¿sabes? Y al final se desmotiva. Entonces,
¿sabes? La facilidad de primer nivel y luego hay muchos, bueno, muchísimos juegos que empieza de nivel uno, lógicamente nivel 2, nivel 3 y va ampliando la dificultad, va aumentando la dificultad y cuando llega al nivel final, que es lo que tiene que conseguir, o el objetivo, la meta, por ejemplo, pues ahí tiene una complejidad bastante grande, es una dificultad total para, no sé, para destruir al monstruo y conseguir, yo qué sé, una llave o lo que sea. Pues eso es así, ¿vale? Entonces, el martes vamos a hablar sobre lo de la dificultad, veremos un poco también lo de diseño de niveles, hablaremos un poquito de lo de la música en los videojuegos y lo de la monetización, ya la semana que viene. Veremos todo eso, ¿de acuerdo? Acordaros de hacer las prácticas que hay pendientes. Yo subiré mañana alguna por ahí más, alguna lo de hoy de aquí lo subiré, ¿vale? Y la grabación de hoy también la subo. Y ahora os dejo con Alexander para que sigáis trabajando con él, con lo de la clase. Acordaros de hacer también las prácticas de Alexander. Si tenéis alguna dificultad, no lo calléis, decírselo que os ayuda. Oye, que no se hace, no me sale esto en Blender. Nada, pues ahí se os lo dice y listo. Lo importante también que sepáis aprender Blender, aunque digáis luego, no, no, si yo voy a ser programador y tengo un compañero que me va a diseñar todo, pero siempre es bueno saber de todo, aunque no seáis luego que hagáis eso, aunque a lo mejor no hagáis los diseños para luego meterlo en la escena, pero siempre es bueno saber un poco de todo, aunque luego tengáis una persona específica que sea diseñadora que os hace los objetos, los hace y todo, y los personajes, pero es bueno siempre aprender de todo esto, ¿vale? Bueno, pues Alexander, ¿qué tal? Bien. Muy bien, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas alumnos. tardes. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, ya hemos terminado la clase de hoy. Luego ya creo que está funcionando el fondo, o sea, cuando picáis en el proyector aparece el escritorio de Alexander, Ahora mismo inicio el ¿vale? Y escritorio. cualquier cosa me dices tú por ahí, por el, sí, sí, y ya os tiene que funcionar y bueno, y ya seguimos. Nos vemos la semana que viene el martes, seguir en la plataforma, trabajando el fin de semana y todo, y listo. Bueno, nos vemos, Alexander. Y Hasta todo. luego, Mario. Que andes Adiós muy bien. a todos. Chao. Hasta el martes. Buen fin de semana a todos. Adiós. Hasta el martes. Hasta el Nada. Gracias. martes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.